clase 6.1, formas físicas y códigos de resistencia SMD. Bien, lo que tengo escrito aquí es que dependiendo de la cantidad de electrones que pasa por una resistencia, la resistencia tendrá que ser mayor o menor. Será de un tamaño u otro. Y es obvio que estos tamaños es lo que les dan la forma a las diferentes resistencias que nos vamos a encontrar en un ordenador portátil. Pueden leer esto que está aquí. Es prácticamente eso mismo, lo explicaremos aquí abajo. Bien, en cuanto a formas físicas y códigos SMD, por ejemplo, esto es un detalle de un esquema, un portátil HP Compact, y vemos que, por ejemplo, esta resistencia, la R1222, dice 100K, un guión bajo y un 1 con un % al lado. Bien, el valor inicial este que está aquí se refiere a el valor resistivo y esto se refiere a la tolerancia de fabricación. Y cuando hablo de tolerancia es que los elementos o dispositivos electrónicos, en el caso de la resistencia y los condensadores, se fabrican con unos valores de tolerancia determinados. Es decir, no son exactos. En este caso nos estaría indicando que esto es una resistencia de 100 kilos y sin embargo si lo midiéramos con un instrumento daría una pequeña diferencia con relación al valor real, con relación a los 100 kilos. A lo mejor sería 99,9 o 101 más o menos. Bien, esto se refiere, fíjense que he cogido el detalle este y lo he puesto aquí para que ustedes puedan observar bien que todos los datos que nos dan a la hora de trabajar son interesantes y muy importantes. En este caso falta un pequeño dato, no todos los circuitos ni todos los fabricantes de esquemas fabrican con los mismos datos de electrónica, ya veremos que difieren bastante unos de otros, pero fíjense bien en este y ya veremos otros. Dice, en el ejemplo de la figura 3.6, esta que está aquí, nos indica lo siguiente, 100 kilos a un 1%. El valor de la K se refiere a un multiplicador por 1000. Es decir, que 100K en realidad son 100 por 1000, que es lo mismo decir 100.000 ohmios. Siempre, aunque no lo expresen, la resistencia se refiere a ohmios. Fíjense que no ponen kiloohmios. En algunos esquemas de otros equipos sí ponen. Hay fabricantes de esquemas que sí ponen la letra omega, pero en muchos la omiten. Esto no quiere decir que no sea así. Es decir, aunque esté omitida, hay que contar con ella. Es decir, estos son 100 kiloohmios. O lo que es lo mismo decir 100.000 ohmios. Repito, la K en este caso nos está indicando que es un multiplicador por 1000. Ya pueden empezar a anotar estos pequeños detalles ya que les va a hacer falta para la comprensión. Por ejemplo, aquí hay 24K, serían 24.000 ohmios, 23,7K serían 23.7 por 1000, que es lo mismo decir 23.700 ohmios, etc. Es decir, siempre multiplicamos por 1000 cuando veamos una K. Y le agregamos el ohmio, muy importante. Recuerden que la resistencia se expresa en ohmios. Dice, también existen otros multiplicadores, como es el caso de la resistencia de R1224. Observamos aquí la R1224, es esta que está aquí, R1224. R1224 no dice 1 kilo, aquí dice 1m-5%. Fíjense que difiere el % este de aquí con relación a este de aquí. Bien, dice, el valor es un m a un 5%. La m es un multiplicador por 1.000.000, es decir, un m es 1.000.000 de ohmios. Es obvio que todo esto lo hacen para no tener que escribir todos estos ceros y basta con poner una m para saber que tenemos 6 ceros detrás. Es decir, que estamos multiplicando el valor por 1.000.000. En ambos casos explicados aparecen detrás del número y la letra otro símbolo, uno de porcentaje. Bien, esto ya lo expliqué, pero lo volvemos a comentar. El porcentaje se refiere al nivel de exactitud del valor que podemos encontrar. Es decir, que cuando diga
un M a un 5%, estamos seguros de que no vamos a encontrar, si lo medimos con un instrumento que pueda medir ohmios, pueda medir resistencia eléctrica, no vamos a encontrar que diga 1.000.000 específicamente o exactamente. Lo que vamos a encontrar es un valor aproximado que difiere del valor real en un 5%. Es decir, puede ser un más menos, aunque aquí no lo he puesto, más menos 5%. Es decir, que me pase por encima o por debajo del valor que me especifica. Sin embargo, en el de 100 kilos, la exactitud es muchísimo mayor, de un 1%. Bien, en la electrónica general, en muchos equipos trabajamos con un 5%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si trabajamos con un 1% de tolerancia, hay que tener muy claro que a la hora de hacer cualquier cálculo con estas resistencias, el cálculo es muy preciso. Es decir, que si en la electrónica trabajamos, vamos a ver el caso, si en la electrónica estamos trabajando con dos resistencias de valor y la tolerancia es del 1%, aquí es necesario hacer un cálculo lo más exacto posible. Me está indicando que este divisor de estas dos resistencias, todavía no hemos dado divisores, pero bueno, ya se los estoy adelantando. Este divisor creado por estas dos resistencias, este valor de voltaje, estas dos resistencias y esta masa, en este punto va a ser un detalle importante. ¿Quién me lo está indicando? Me lo está indicando el valor de tolerancia de las resistencias. Explico otra vez. Si me encuentro dos resistencias con una tolerancia muy baja, me está indicando que el circuito a donde voy a aplicar ese divisor de voltaje me dice que para él es crítico este valor. Es decir, no puedo llegar y sustituir una resistencia de 100K un 1% por una resistencia de 100K un 5%. Porque esta diferencia con relación al valor real puede afectar al trabajo de este circuito en algún momento. Esto ya les comunico que si encontramos una resistencia de un valor de un 1% de tolerancia, llamadas también resistencias exactas, hay necesidad de poner el mismo valor de resistencia y el mismo valor de tolerancia. En cambio, si tenemos un valor de resistencia de 100 kiloohmios a un 5%, sabemos que este valor no es tan crítico a la hora de trabajar. Este valor no es tan crítico, es decir, el voltaje puede variar en unas milésimas de voltios, que no va a ocurrir ningún problema por ello. Sin embargo, aquí sí puede ocurrir. Bien, lo que es importante es que desde ahora en adelante hay que prestar atención no solamente al valor de la resistencia, sino también al valor de tolerancia que tengan con relación al valor real de esa resistencia o ese valor que le ha puesto el fabricante por alguna razón. Y a la hora de hacer los cálculos, también muy importante, que cuando hagamos un valor o un cálculo de resistencias de un 1%, el cálculo tiene que ser con todos los ceros y todas las comas que lleva ese cálculo. Es decir, haremos un cálculo lo más preciso posible, porque nos está indicando el valor de tolerancia aceptado en ese circuito, me está indicando que ese cálculo es crítico, es decir, es muy importante que el valor sea lo más preciso posible en este punto.